Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy iniciamos el capítulo 14. Espero que todos ya estén allí en casita, reunidos alrededor de la tableta, alrededor de la computadora, alrededor de la televisión, porque ahora con algunos aparatitos se puede mandar la señal del celular a la pantalla. Nosotros lo hacemos muy seguido. De hecho, aquí estamos usando una cosa que se llama Chromecast y está bastante genial. Algunas otras aplicaciones se pueden usar para que usted mande su celular a la pantalla. Así que donde quiera que usted se encuentre y desde cualquier dispositivo que usted nos esté viendo, qué bueno que está con nosotros. Vamos a iniciar la lectura del capítulo 14 y hoy vamos a abordar solamente la sección que es Pablo y Bernabé en Iconio. Así que vamos a la lectura. Ustedes me siguen en la pantalla. Yo lo hago con mi voz aquí en mi Biblia impresa que tengo aquí, así que vamos a leer la Biblia. Dice la palabra del Señor así: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de aquella ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Hasta ahí el texto. Vamos al versículo número 1. No sé si ustedes se acuerdan que en Antioquía de Pisidia hubo un evento bastante largo. Vamos casi toda la semana, esta semana y parte de la semana pasada, en el capítulo número 13. Bueno, hubo un encuentro en la sinagoga, Pablo predica un sermón y se da toda una serie de situaciones bastante interesantes. Hoy salieron de aquella ciudad y porque fueron expulsados. Salieron de Antioquía de Pisidia y fueron expulsados de aquel lugar, sacudieron el polvo que llevaban sus pies y se dirigieron hacia Iconio. Iconio es una ciudad que significa imagen pequeña. Iconio, imagen pequeña. Y en ese lugar, aunque no sabemos exactamente en dónde se encuentra, aunque hoy en día, si usted lo googlea, usted lo busca, usted busca un atlas, un mapamundi, va a encontrar a Iconio, Turquía. La mayoría, de hecho toda Galacia, es ahora Turquía. Y qué interesante, ¿no? Que los primeros lugares en donde se predicó el evangelio hoy tiene un arraigo musulmán bastante fuerte. Turquía. Pero Iconio es una ciudad bastante simbólica, bastante intensa, porque en aquel lugar había también una sinagoga. Y ellos llegaron a predicar también allí a la sinagoga. Recuerde lo que ya habíamos platicado, hicimos una extensa reflexión sobre por qué llegar a las sinagogas. Recuerde que las sinagogas es usar los puentes que ya hay para poder compartir el evangelio. Ahora, debe usted saber que hay por lo menos algunas características que facilitaban el evangelio, el recorrer del evangelio en aquel lugar. Le voy a decir ahora. Número 1, había una mayor parte de la población que hablaba griego. Los griegos habían poseído todas aquellas regiones antes que los romanos. La imposición griega fue económica, militar, pero también filosófica, literaria y arte. Los griegos impusieron su idioma.
Cuando los griegos vinieron a menos y los romanos conquistaron, entonces los romanos no compartieron el latín, no compartieron sus usos y costumbres, solamente vinieron por el dinero. Así que le dejaron la lengua a las personas y los griegos impusieron su idioma. Por eso la característica que era bastante fuerte para que el evangelio corriera es que la mayor parte de los hombres y mujeres hablaban el griego y su idioma local, su idioma de madre, su lengua materna. Número 2, había un elemento que se llamaba Pax Romana o Paz de Roma. Esta Pax Romana incluía caminos por todos aquellos lugares, por todos aquellos pueblos y ciudades, y también la seguridad de los caminos a través de las tropas del Imperio Romano. Así que estas tres cosas ayudaban mucho, y una cuarta todavía ayudaba también más. Por todas aquellas regiones había sinagogas. Así que hagamos el recuento. Hay sinagogas, todos hablan el mismo idioma, tenemos caminos y son caminos seguros. Entonces, estas 4 cosas permitieron que el evangelio corriera con un poquito más de facilidad en aquellos lugares. Si nosotros tuviéramos que hacer también un recuento de las cosas positivas que tenemos hoy en día, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos el TikTok, tenemos internet en nuestras casas, la mayoría de las personas hablan o inglés o español, y entonces también podríamos hacer un análisis de cómo nosotros también hoy en día tenemos condiciones afables o a favor de correr al evangelio. Ahora, estas personas están llegando a Iconio, llegan a la sinagoga por todos los elementos que ya les digo y empiezan a predicar el evangelio. Mira el versículo número 2. Mas los judíos que no creían corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ellos hablaron con tal denuedo, hablaron con tal fiereza, por así decirlo, injundia de la palabra de Dios, que la gente empezó a creer. El argumento poderoso, los testimonios poderosos, las señales y prodigios maravillosas respaldaban el ministerio de los apóstoles, y las gentes creían en Cristo Jesús, venían al evangelio y estaba todo aquello como un avivamiento. Mira lo que dice el versículo 1. Aconteció en Iconio, entraron juntos a la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó gran multitud, incluso de los judíos, pero también de los griegos. Y estas dos culturas están allí. Los griegos por un lado, los helénicos por un lado, los de pensamiento helénico. Estamos hablando de los dioses griegos, Zeus y todo su panteón, perdón. Y también por otro lado tenemos a los judíos que están muy apegados a la ley de Moisés. Bueno, de los dos extractos vinieron a Cristo Jesús. Sin hacer diferencia de personas, el apóstol Pablo les había dicho a los de Antioquía de Pisidia: a la verdad, primero era necesario predicarles a ustedes, pero como no quisieron y desecharon la palabra, me voy a los gentiles, y aquí está Iconio cumpliendo la voluntad de Dios. Pero los que no creyeron eran alborotadores. Mira, hermano, cuando tú que me estás escuchando este mensaje, no te importa, no te interesa, quisieras apagar ya el video, o recomiendas incluso que no lo vean, o desacreditas el evangelio y a sus predicadores, te voy a dar un consejo. No sigas el consejo de los judíos, no alborotes, no vayas en contra, no blasfemes, porque te podrías encontrar yendo contra Dios. Mira lo que está pasando aquí. Deja que la gente crea lo que quiera creer, deja que la gente escuche lo que quiera escuchar, deja que la gente piense, recapacite y haga uso de su libertad de creer en Cristo Jesús o no. Pero mira lo que está pasando. Aquellas personas que no creían, no tan solo no se conformaron con no creer o no creerse dignos de la salvación, sino que además instigaron a las personas. Mira cómo dice el versículo 2. Mas los judíos que no creían incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, la persecución de la iglesia inicia. Los hermanos son asediados. Los hermanos son violentados, moral, físicamente quizá. Y entonces, ¿qué hace Pablo ante la adversidad? ¿Qué hace Bernabé? Bueno, hermanos, ya creyeron en Cristo, ahí nos vemos. Aquí se rompe una taza y cada quien para su casa. Échenle ganas, crean en Cristo, sigan adelante. ¿Así lo hizo el apóstol Pablo? No. Dice la palabra, versículo 3, por tanto. Esa partícula está muy interesante. Mire, dice, ¿me puedes ayudar, por favor, en el versículo 3?
dice la palabra en el versículo 3, por tanto. ¿Qué significa esa palabra de por tanto? A consecuencia de que la iglesia fue asediada, ellos se quedaron más tiempo. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. No lo sabemos cuánto. 1 año, 2, 3, no lo sabemos. Tendríamos que hacer cuentas y poder ver más o menos cuánto tiempo, pero el Evangelio dice mucho tiempo. ¿Por qué quedarse? Para hacer frente. ¿Por qué quedarse? Por valor. ¿Por qué quedarse? Para respaldar a los nuevos creyentes. ¿Por qué quedarse? Porque le debían enviar un mensaje, no están solos, nosotros podemos irnos a otra ciudad para predicar el evangelio, pero nosotros les amamos y queremos que ustedes se sientan cobijados, respaldados por nosotros. Por eso se quedaron, amados. Aquí estoy viendo una característica de la iglesia del primer siglo, que creo que es una característica que nos hace falta a nosotros, valor. Valor. Es importante, hermanos, tener valor. Dice, se quedaron allí por mucho tiempo, a pesar de las amenazas, a pesar del peligro, a pesar de los asedios, se quedaron allí. ¿Por qué se quedaron? Precisamente se quedaron para proteger a la iglesia. Valor. Es una de las características que tú vas a ver en la iglesia del primer siglo. Recuerde, mi amado hermano, lo que estamos haciendo a través de esos estudios bíblicos es ver las características de la iglesia del primer siglo y cómo nosotros, aquí en el 2020, podemos tomar esas características para fortalecer nuestra iglesia. Y hoy hay valor. Pelear la batalla por las almas nuevas. Dice la palabra, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. ¿Cómo? Confiados. Mire, hermano, aquí hay algo importante. ¿De dónde les venía el valor? ¿De dónde les venía el arrojo? ¿De dónde les venía la bravura? De su confianza. Si no hubiera habido confianza, ellos no se hubieran quedado. Pero por cuanto había confianza, ellos tuvieron el valor de proteger a los nuevos creyentes. Y creo que es algo que nosotros debemos meditar ahora. ¿De dónde nos va a venir la confianza, hermanos? ¿De la fe? ¿Del haber visto ya la obra de Dios en la vida de la iglesia? ¿De dónde nos va a venir el valor? ¿De la confianza? Porque la confianza viene de la fe. Y es un caminito, mi amado hermano. Creo que esta iglesia 2020 necesitamos ser más valientes. Ceder menos espacios. Ser más osados. Ser más aventados. Necesitamos dar la pelea por las nuevas personas en Cristo y por los que aún están sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Pastor, ¿de dónde me va a venir el valor, el arrojo para poder ser osado, creativo, valiente de tu confianza? Si tú no confías, tienes miedo. Y el miedo te mete en la madriguera del miedo. Necesitas entonces entender cómo era la iglesia del primer siglo. Dice el versículo número 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. ¿Cómo? Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. El respaldo de Dios, hermanos. Mire, nótese una cosa. Primero confiaron y después vino el respaldo. Porque el respaldo ya lo habían tenido anteriormente. De manera que la confianza y el respaldo de Dios es un binomio inseparable. Tú confías porque Dios te ha respaldado. Dios te respalda porque estás confiando. Y la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia. Escúcheme una vez más. Dios te ha respaldado, confía. Confiemos. Dios nos continuará respaldando. Y eso nos dará valor, arrojo, ingenio, capacidad, formas nuevas de hacer ministerio. No se vale meterse en la casa y no salir de allí, ni siquiera para bendecir a tu vecina, ni siquiera para bendecir a tu propia familia que está en tu propia casa. Yo hace unos devocionales les dije que estaba asombrado por la capacidad que tiene la iglesia de Cristo de obedecer.
¿Cuántas veces nos dijeron quédate en casa y te metiste en la casa? Está bien. Pandemia, contagios, infectados, muertes, noticias, está muy bien. Yo mismo estoy en mi casa ahora. No te juzgo ni te critico porque te estás quedando en casa. Te exhorto a que saques el evangelio de tu casa. Por medio de las redes sociales, haz una llamada telefónica. Sí, mi amado hermano, yo sé que estás saliendo por comida. Yo sé que te vas al Walmart, que te vas a la Horrera, yo sé que vas al Soriana, vas al Chedraui, vas al mercado de tu cuadra. Allí puedes predicar de Cristo mientras compras. Allí puedes pasar el mensaje de salvación mientras llenas el tanque de gasolina. Allí al que está llenando el tanque de gasolina le puedes regalar un Nuevo Testamento, le puedes regalar un folleto, puedes orar por él. Te dijeron que te metieras a la casa, no que enclaustraras el mensaje de salvación. Deja que el evangelio fluya. Ten valor. ¿De dónde me va a venir el valor y el arrojo, pastor? De la confianza. ¿De dónde me va a venir la confianza? Del respaldo que Dios ya nos ha dado y nos continuará dando. Es importante pensar que la iglesia del primer siglo enfrentó retos más grandes que el COVID-19 y salieron adelante. Y hagamos lo mismo. Mira lo que dice la palabra. No se desesperen, que se pone mejor. Y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Se imagina aquello? Una ciudad entera. He checado estadísticas, he checado datos, y más o menos aquella ciudad tenía casi 300,000 habitantes. ¿Se imagina eso? La ciudad estaba dividida. ¿Te imaginas el impacto tan grande que había tenido el evangelio de Cristo? De que una ciudad entera estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Afrodita, ni sus luces. Sí, no había adoradores de Afrodita. No estoy viendo aquí personas que sacrificaban a los ídolos. Solamente la ciudad estaba capturada, cautivada por el mensaje del evangelio de Jesús. Judíos o apóstoles. Mira lo que dice el versículo número 4. La gente de aquella ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¡Qué denuedo! ¡Qué arrojo! ¡Qué valor tenía esta gente que había dividido los ánimos de la ciudad! Ahora, vea que se pone interesante. Versículo 5. Por favor, ¿me ayudas a ubicarlo? En el versículo 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Otra vez los judíos tienen buena relación con los gobernadores. También en Antioquía de Pisidia instaron a mujeres piadosas y de una clase social elevada. También fueron con los ancianos gobernantes y con los gobernadores. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque los judíos en todo lugar, incluso hoy en día, tienen poder político. Porque son buenos administradores. Porque son el pueblo de Dios. Dios los bendice. Estaba metido en toda la ciudad. La sinagoga de cada ciudad era un centro de recolección de fama y de política para aquellos lugares. Por eso siempre vas a ver en el Nuevo Testamento a los judíos emparentándose y codeándose con los gobernantes. Mira lo que está pasando otra vez. Instaron, amotinaron a la gente para sus propios beneficios. Y van a apedrearlos y a afrentarlos. El peligro es inminente. Está bien ser valiente. Pero mire lo que está pasando en el versículo número 6. Y habiendo sabido. O sea que se enteraron Pablo y Bernabé de las acechanzas de los judíos. Se enteraron Pablo y Bernabé. ¿Y qué pasó? Mire lo que pasa. Y huyeron a Listra y a Derbe. Pastor, no me estaba hablando del valor, del arrojo, del garbo, del echado para adelante. Sí, mi amado hermano. Sí. Y lo demostraron, quedándose allí para proteger a los hermanos por mucho tiempo. Pero escúcheme 3 cosas. Número 1, el discípulo crece. El discípulo se desarrolla, alcanza estatura, alcanza fuerza. Es como los pequeñitos. A mi hijo, a mi hija, yo los voy a cuidar hasta que tengan 18, 20, 22 años. Pero después hagan de su vida algo.
Es importante entender que nosotros los preparamos durante los primeros años. Y creo que me estoy yendo muy lejos a los 22. Debemos educarlos, darles formas, darles legado, darles palabra. Pero ellos sí tienen que abrir pasos solos. Ellos tienen que buscar su comida, tienes que buscar su renta, comprar su casa, comprar su carro, desarrollar su ministerio. Ellos tienen que hacer eso. No todo el tiempo vivirán mis hijos ni tus hijos en tu casa. De la misma manera, los discípulos crecen, se desarrollan. No se quedaron bebés los de Iconio para siempre. Fueron capaces de decir, protege tu vida, Pablo y Bernabé. Nosotros nos quedamos para seguir haciendo frente a esto. ¿Sí? Pablo y Bernabé tuvieron que salir, pero les aseguro que no salieron habiéndolos dejado débiles, endebles y confundidos. ¿No? Salieron en el momento que los discípulos podían sostenerse en pie en la fe. Salieron cuando los dejaron bien organizados, bien parados. Salieron protegiendo sus vidas y además protegiendo el mensaje. Porque ¿sabe qué hicieron? Siguieron siendo valientes, se fueron a Derbe y a Listra. ¿Y qué cree que hicieron? Ay, ya no lo volvemos a hacer. Por poquito nos agarran en Antioquía de Pisidia. Y por poquito nos agarran en Iconio. Ya no hay que hacerlo, se me hace que es una señal de Dios. De no volver a exponer nuestra vida. No, mire lo que dice el versículo 6. Al final dice, y a toda la región circunvecina, versículo 7, y allí, versículo 7, y allí ¿qué hacían, hermanos? Predicaban el evangelio. Tú podrás decir, bueno, estos no entienden. Bueno, ¿estos qué le pasa por la cabeza? Los atacaron en Antioquía de Pisidia. Pablo ya tuvo problemas con los de Jerusalén. Pablo ya tuvo problemas en Jerusalén con griegos y judíos. Bajó por el muro de aquella ciudad. Bueno, ¿qué no entiende este hombre? Sí entiende. Y por cuanto entiende, continúa adelante. Y este es un rasgo característico que nosotros debemos aprender, iglesia. Es un rasgo característico que creo que nosotros debemos adoptar. Valor, pero sabiduría. Una cosa es valor y otra cosa es afrentoso. Valor es la cobertura de Dios para su iglesia, de pagar el precio porque el reino se establezca. Bravura, bravuconerías, no son de Dios. No son de Dios. Y el apóstol Pablo y Bernabé sabían cuál era el límite. ¿Cuál era el límite? Había dos circunstancias. Número uno, la madurez de los discípulos. Y número dos, el peligro de sus vidas. Ahorita, mi amado hermano, la vida de algunos está en peligro. Sí, porque la enfermedad anda en las calles. Pero no están en peligro todos. Algunos están más en peligro que otros, pero sin importar si estás en peligro o no, recuerda las canciones que hemos cantado. Yo iré de la tierra hasta el fin. ¿Se acuerda de aquella canción? ¿Se acuerda de aquella canción? Jesús es mi Rey soberano. ¿Se acuerda de aquella canción? De aquellas canciones que cantamos en donde declaramos que iríamos hasta donde el Señor nos mandara. En mi vida el capitán es Cristo. ¿Se acuerda? Hoy es el tiempo de vivir lo que cantamos. Ha llegado el tiempo, iglesia, de vivir lo que cantamos, de vivir lo que predicamos, de vivir en la confianza del Señor. Es importante que nuestros hijos nos vean ser obedientes. Es importante que nuestros hijos nos vean ser piadosos. Es importante que nuestros hijos nos vean apasionados por la palabra de Dios, porque nuestros hijos están aprendiendo o un evangelio diluido o un evangelio fortalecido. ¿Y de dónde crees tú que lo están aprendiendo? De nosotros. De mí como pastor. De ti como padre, madre, abuelo, abuela. Así que te ruego en el amor del Señor, haz un equilibrio entre la prudencia
y el ministerio. Continúa siendo prudente, pero no abandones tu llamado. No abandones tu llamado. Y tu llamado es hacer luz para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Me quedo con esto. Si tú me quieres decir, pastor, ¿cuál es la enseñanza de hoy? No abandones tu llamado. No abandones tu llamado. No puedes ser tan prudente como para llegar a ser desobediente. No abandones tu llamado. No encierres el evangelio. No calles. Predica la palabra a sobra de evangelista. Pastor, no puedo salir de casa. Cuando lo hagas para comprar, a sobra de evangelista. Cuando lo hagas para llenar el tanque, a sobra de evangelista. Yo sé, es más, ni quiero decir nombres, pero los he visto en la calle. Y qué triste, ¿no? Que se consideran las cantinas, los bares, los restaurantes en donde se sirve cerveza más esenciales que nuestra iglesia. Hay un mensaje ahí. Si la iglesia no es esencial, no lo será para ti. Cristo es esencial. Levanta la voz, iglesia. Predica el evangelio. A sobra de evangelista. Y aprende del apóstol Pablo. Aprende de la palabra. Valor, sabiduría y respaldo. Valor, sabiduría y respaldo. Valor para establecer el reino. Sabiduría para entender los tiempos y las circunstancias. Y respaldo del Señor. Permítanme orar, amados. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este tiempo decisivo y que tu palabra en nuestros corazones fluya en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.